Buenas tardes a todos. Sí, como les ha dicho, bueno, me llamo Félix de Paz, soy profesor titular de la Facultad de Medicina, del Departamento de Anatomía, y junto con los profesores Pastor y Barbosa, pues nos encargamos de analizar los restos óseos que han ido surgiendo en las diferentes excavaciones de la necrópolis del cementerio del yacimiento de Pintia. Bien, pocos restos, hombre, hay muchos trocitos, pero muy pequeños, ¿verdad? Porque son cremaciones y, bueno, por lo tanto, pues difíciles de ver. Pero bueno, hoy lo que sí que me comprometo es a no administrarles un narcótico vía auditiva, no dormirles y bueno, pues en 40-45 minutos, no más, para no aburrir, no cansar, pues hablar un poco de lo que hemos encontrado, de lo que vemos, ¿de acuerdo? Sobre lo que consta esta exposición. La primera parte, pues hablaré un poquito sucintamente de los vacceos, de Pintia, de sus fórmulas de enterramiento, y en la segunda parte, pues ya más propiamente y brevemente el informe antropológico, sobre todo de los restos humanos, que son los que más interés pues tienen para nosotros. Bueno, ¿quiénes son los vacceos? Muy poco se conoce de los pueblos que habitaban la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Luego ya su conversión como Hispania es lo que le dio más relevancia. La romanización fue tan fuerte que se perdió la pista de muchos de todos estos pueblos que habitaban la península ibérica, pueblos de origen celta, ibero o celtíbero. Bien, pues uno de estos pueblos fue el Vacceo. Según Diodoro Sículo, decía él que el pueblo más culto de los próximos a los celtíberos. Bien, su presencia, ¿no? Aquí les pongo esta imagen, su presencia se sitúa en la meseta norte, a ambas orillas del río Duero. Tendríamos ahí, ¿verdad?, nuestra zona, Valladolid, sur de Palencia, Zamora, Segovia, parte de Ávila. Esa es la zona que habitaron, como seguro que ustedes saben, los vacceos, y del que las crónicas nos cuentan que tuvieron entre sus artes el de dominar la monta del caballo, había grandes guerreros, y el cultivo del cereal. Era su principal actividad económica. Su producción de cereal era tal que los numantinos y los arébacos dependían de ellos. Y por eso cuando Escipión Emiliano sitió Numancia, en el 134-133 a.C., lo primero que hizo fue saquear las cosechas de los vacceos para impedirles el aprovisionamiento. Pues eran estos, los vacceos, quienes, según Apiano, les suministraban de grano a los numantinos. Pongo aquí este cuadro de Alejo Vera y Estaca. Este cuadro fue primera medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de España en 1881. Bien, Numancia, tras 20 años ahí aguantando los embistes de Roma, pues hizo que Publio Cornelio Escipión, el que llamaban el africano menor, pues tomara la labor de destruir Numancia. Este Publio Cornelio Escipión, claro, le sonará porque su abuelo, este era nieto adoptivo, su abuelo, Cornelio Escipión Emiliano, el africano mayor, fue el que acabó con los cartagineses en la batalla de Zama y puso fin a la Segunda Guerra Púnica, ¿no? La familia se ve que era belicosa. Bueno, finalmente sitió Numancia, hizo un cerco de 9 kilómetros, fosos, murallas, etc. Y tras 13 meses de hambrunas y de enfermedades, bueno, pues los numantinos, ya sin víveres, decidieron poner fin a su situación, algunos acabando esclavizados y la mayoría, como cuentan, pues acabando con el suicidio, prevaleciendo la libertad antes que el sometimiento a Roma. Bueno, pues los vacceos, como los numantinos, también aguantaron como pudieron estas embestidas del ejército romano, hasta finalmente desaparecer y convertirse prácticamente en leyenda. Bien, pues la ciudad vacceorromana de Pintia, ahí la tenemos en la zona oriental de Valladolid, ¿verdad? Aquí tenemos Palencia, Valladolid, aquí tenemos ciudad Pintia en la zona oriental, entre los términos de Padilla y Pesquera de Duero.
es uno de los enclaves arqueológicos más importantes de todo el Valle Medio del Duero. Esta urbe ya aparece mencionada en documentos antiguos, por ejemplo, en la geografía de Ptolomeo y también en el itinerario de Antonino. Les traigo una imagen, pueden ver aquí, ¿no? Una reproducción del itinerario de Antonino, un documento de la antigua Roma, en el cual, bueno, pues estaban recopiladas las rutas del Imperio Romano y en cada ruta pues se identificaban las mansiones, se identificaban las millas, los lugares de descanso, etcétera, ¿no? Como les pongo ahí abajo a la derecha, sería como una guía Repsol, pero del siglo III. Bien, este documento nos señala 372 rutas, de las cuales pues 34 son de las provincias de Hispania. Y aquí Pintia aparece como la cuarta mansio de lo que llamaban, ¿no?, la vía Astúrica per Cantabriam César Augustam, ¿no? Sería como la autovía que comunicaba en aquellos tiempos Astorga con Zaragoza. Bien, y de esa vía, pues solo Rauda se localiza con seguridad en lo que hoy en día es la localidad burgalesa de Roa de Duero, donde murió el cardenal Cisneros en 1517, aunque el inquisidor general de Castilla, aunque, como saben, está enterrado en la Universidad de Alcalá. Bien, pues Pintia se encontraría a 11 millas precisamente de Rauda. Esta imprecisión en la localización pues, ha suscitado especulaciones diversas sobre su identificación. Y ya desde el siglo XVI pues, ha habido diferentes lugares, diferentes atribuciones de localizaciones, etc. Ya en esta época, Núñez de Toledo y Guzmán, iba a decir más conocido como el Pinciano. Hola, Carlos. Aunque hay muchas personas que se atribuyeron ese apelativo del Pinciano, identificó Pintia con Valladolid. Y esta adscripción, algunos autores la han mantenido, bueno, pues hasta el siglo XX. Y este Pintia, transformado en Pincia, pues ha calado en el acervo popular. Como les pongo en esta imagen, ven ahí a su derecha, del diccionario de la Real Academia, la definición, precisamente, de Pinciano, como nos viene que de latín Pintianus, de Pintia, ¿no? Mansión romana cuyo sitio se ha creído equivocadamente que ocupa la ciudad de Valladolid. Y hoy en día, bueno, se utiliza como natural de Valladolid, pero es fruto de esta equivocación. Y también les muestro aquí, pues, el diario Pinciano de 1787, ¿no? El primer diario de Valladolid que precisamente adquirió ese nombre, ¿no? Continuando con este error. Bien, pues el yacimiento constituye un magnífico ejemplo de las primeras ciudades instauradas en este territorio a partir de la segunda edad del Hierro. Una ciudad con miles de habitantes, una población, como ya hemos dicho, eminentemente agrícola y cuya huella pues la tenemos en la ciudad, denominada Las Quintanas, como pueden ver en la imagen, un antiguo crematorio, pues a unos 200 metros, que tiene el nombre de los cenizales, ya el nombre, el topónimo, pues es muy ilustrativo, ¿no? Las cenizas, de lo que se hacía en ese lugar, ¿no? Las cremaciones. Un barrio artesano en Carralaceña, ¿no? Aquí lo tienen situado también, y por supuesto, pues la necrópolis, recuerdo ese cementerio, necrópolis de las Ruedas, lo más importante y lo más visible, sobre todo porque el resto es de una visibilidad muy limitada para personas que no sean expertas, claro, arqueólogos, por ejemplo. El cementerio de las Ruedas se configura como un gran triángulo de unas 6 hectáreas de extensión y con un uso ininterrumpido pues, a lo largo de 600 años, pues desde el siglo IV a.C. hasta el II después de Cristo. Más de 20 generaciones de bagceos y de romanos pues, han encontrado cobijo en este cementerio. El camposanto bagceo está cubierto, les pongo esta imagen, con multitud de estelas funerarias, piedras que nos ayudan a situar las tumbas, más de 200 de ellas de gran valor, aunque, como ya saben, la
lucha del Centro de Estudios Vácteos Federico Battenberg, la lucha de su director, Carlos Sanz, pues es luchar contra el expolio, contra las labores agrícolas pues mal desempeñadas que acaban destruyendo este tesoro de todos nosotros. Bien, en cuanto a los rituales funerarios vácteos, la religiosidad en cualquier grupo humano es muy importante. Está expresando la necesidad, una necesidad vital de establecer unas relaciones de equilibrio con un mundo físico que muchas veces es hostil y también pues dar una respuesta colectiva del grupo a un hito trágico como es el de la muerte. Los rituales de enterramiento pautan comportamientos específicos y además responden a una necesidad perentoria importante, que es la de evitar a los vivos pues el nunca agradable proceso de la degradación del cadáver, de la putrefacción, y por lo tanto pues momificar, enterrar, cremar, exponer a los carroñeros son actitudes que han tenido como objetivo último pues evitar la podredumbre. De ahí que el mismo término sarcófago, ¿de acuerdo? Como les pongo aquí, definición de la Real Academia, pues sarcófago significa literalmente el que consume las carnes, ¿no? Aparte de ser el sepulcro. Aquí les muestro pues uno romano, un sarcófago medieval en madera, y hay uno muy hermoso etrusco. Bien, precisamente en este sarcófago es donde, en ese limitado espacio, se da esta función, ¿no? Esta descomposición del cadáver. Una de las mayores novedades que nos ofrece el mundo vácteo con respecto a la precedente cultura del Soto, de la primera edad del hierro, es la aparición de unos espacios ordenados, acotados precisamente para los muertos, lo que se llaman propiamente necrópolis, cementerios. Se articula, pues, un espacio que es el funerario como una bisagra entre el aquí y el allá, donde los vivos rinden culto a sus antepasados y donde hay una conexión entre ambos mundos y una conexión que queda circunscrita a determinados momentos del año, de una forma ritualizada, normalizada, como por ejemplo el 1 de noviembre, la fiesta de Samaín, el inicio del año céltico, el nuevo año celta, que el cristianismo reconvirtió en el Día de Todos los Santos. Samaín, les pongo aquí pues algunas imágenes practicadas desde hace más de 3.000 años por los pueblos celtas que han pasado y han ocupado Europa. Es la festividad de origen celta más importante de todo el periodo pagano, ¿no?, que dominó Europa hasta su conversión al cristianismo. Es una celebración del fin de la temporada de las cosechas, del comienzo de la estación oscura. Su etimología precisamente es gaélica y significa eso, el fin del verano. La celebramos nosotros en el hemisferio norte el 1 de noviembre. Claro, en el hemisferio sur la celebran el 1 de mayo. Es una intervención mágica donde las leyes mundanas del tiempo y del espacio se difuminan, desaparecen temporalmente y las barreras entre vivos y muertos pues también están difuminadas. Comunicarse con los ancestros ya fallecidos es más fácil. En este tiempo, pues los espíritus tenían autorización para caminar entre los vivos. Para mantener contentos a los espíritus y mantener a los malos alejados de nosotros, pues se tenía la tradición de dejar comida fuera, para que estuvieran contentos. Esta tradición es la que, pues más adelante, con el Halloween, los niños han reconvertido, pues eso, yendo de casa en casa pidiendo dulces. Es tanto, entonces, una fiesta de transición, pasa un año a otro, como una fiesta de apertura al otro mundo. Bien, entonces, esta necrópolis de las ruedas se ofrece como una dialéctica, utilizado en la quinta acepción de este término, como una relación entre opuestos, una dialéctica entre los muertos cuyos restos reposan y los vivos que mantienen la memoria de aquellos. Tenemos una organización pautada, espacial, mediante una serie de hitos, de estelas pétreas, que localizan y distribuyen el lugar de los enterramientos.
De todas formas, no obstante, es necesario un vehículo que facilite este tránsito entre los dos mundos. Este vehículo, normalmente, aunque no de forma única, es el fuego y, en efecto, dentro del mundo baxeo debemos hablar de un ritual funerario tripartito. Tenemos un tratamiento normativo, el habitual, que es la cremación, y otros dos diferenciales más específicos, que son para los niños pequeños la inhumación bajo las viviendas y la exposición, como tienen ahí, a los buitres. Está para los guerreros muertos en combate. Voy a empezar comentando brevemente estas dos últimas. En primer lugar, la inhumación bajo las viviendas. Ya, como les escribo ahí, Plinio el Viejo, antes de morir en la erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya en el año 79 después de Cristo, ya dejó escrito: es una costumbre universal no incinerar a una persona antes de que no le salgan los dientes. Esto es algo que la arqueología pues, nos ha demostrado, y por eso en Pintia pues, se han descubierto varias inhumaciones bajo las viviendas, hasta 8 de ellas, donde se han encontrado restos de niños entre 30 y 40 semanas. Las altas tasas de mortalidad infantil, claro, en estas épocas, tanto en las sociedades preindustriales, tanto en el momento del parto como en los primeros meses de su vida, pues nos hablan de una ausencia de reconocimiento social en ellos y, bueno, y una exclusión de los rituales normativos, aunque pues, ello no excluiría el duelo, la intimidad de la familia y la inhumación del pequeño cadáver. Aquí tienen pues una de las inhumaciones encontradas ahí en las Quintanas, en la ciudad. Bien, en segundo lugar tenemos la exposición a los buitres. Su práctica entre los celtíberos y los baxeos pues viene sancionada por las fuentes clásicas, por iconografía también de la cerámica numantina, entre otros documentos. En nuestro caso particular es Claudio Eliano, el autor, el profesor de retórica romano, en su obra De Natura Animalium, en la cual nos habla precisamente de este ritual de exposición a los buitres practicado entre los baxeos, exclusivamente en aquellos, ahí tienen el texto, en los cuales morían combatiendo, ¿de acuerdo? Dorados de valor, dicen, de acuerdo a una ética agonística del combate. Podríamos hablar como una especie de espiritualidad heroica. Claro, y esto nos ilustra sobre lo prescindible que es el rito de la cremación, cuando ya el acto de la propia muerte tan heroica ha servido de purificación. En este caso, el elemento vehicular, se dice el elemento psicopompo, psico de psique, alma, y pompos, ¿no? El que dirige, el que conduce, o sea, el ave que se encargaría de dirigir es el buitre. El ave, ¿no? En este caso animal sagrado, que facilitaría el tránsito del difunto a la esfera celeste, donde reside la divinidad. Se deduce que entre los baxeos, igual que entre los celtíberos o los cántabros, pues había una creencia en un paraíso celeste destinado a los héroes, una especie de Valhalla, como, ¿no?, entre los vikingos, donde iban los elegidos del dios de la guerra. Y el símbolo de estas concepciones heroicas era el buitre. Bien, hoy en día encontramos un paralelo etnográfico. De acuerdo, creo, disculpen, a ver, sí, ha ido bien. Aquí, hoy en día les decía que encontramos un paralelo etnográfico en los llamados entierros en el cielo, que, bueno, se dan en el Tíbet. Y aquí pueden observar, a su derecha abajo, frente a una fotografía actual, sacada de internet, hoy en día, pues claro, cuando uno quiere, me pasa igual en la Facultad de Medicina, cuando uno quiere dar clase, quiere alguna imagen pues un poco llamativa o ilustrativa, claro, en internet hoy en día pincha uno y salen miles. Es una ventaja y un inconveniente. Claro, como les digo a los alumnos de la Facultad de Medicina, aquí lo importante es cribar. Información hoy en día nos sobra. El problema es la formación previa para seleccionar esa información y saber. Bueno, pues aquí les muestro ahí abajo a la derecha
una imagen actual en el Tíbet, y arriba a la izquierda pues vemos una foto, uno de los dibujos de Luis Pascual y Ángel Rodríguez del Centro de Estudios Bacteriólogos Federico Battenberg, y que nos ilustra pues prácticamente lo mismo. Vemos ahí las personas preparando el cadáver, que facilitando el trabajo a los buitres que se van a encargar de transmitir, ¿verdad?, este cuerpo a los cielos. Aquí ven otras imágenes con ese proceso de facilitar el descarnamiento, incluso trituración posterior, para que los buitres lo tengan más fácil y consigan elevar todo a los cielos. Bien, hoy en día les he dicho que esto sea en el Tíbet, esta imagen que tiene delante, ¿no? El Tíbet, en el Himalaya, claro, es un lugar muy adecuado para esta práctica religiosa, puesto que tiene una altura media de 2.500 metros. Claro, ya estamos por encima de la línea del bosque. Saben que a partir de cierta altitud ya no tenemos árboles. Y para hacer una pira funeraria pues hace falta entre 350 y 500 kilos de madera. Por tanto, difícil lo iban a tener. Además, el suelo en esta zona del Tíbet es muy rocoso. También el hecho de inhumar, de enterrar cadáveres es muy complicado. Cuesta mucho cavar fosas. Bien, pues encontramos en alguna medida refrendo de esta práctica en el registro arqueológico de las Ruedas por el hallazgo de una placa recortada de bronce de una cabeza de buitre, que si no me equivoco lo tenemos en la Casa Junco. Me pareció verla, ¿no?, el día que estuve. E incluso también encontramos restos humanos triturados que no han pasado por la cremación y que podrían ser parte de esta última fase que les decía del tratamiento para los buitres, ¿no? Esta trituración previa para ayudarles, para facilitar el consumo integral del cadáver. Bien, en tercer lugar, el tratamiento normativo, el habitual, lo que es la cremación del cadáver. Cremación en piras de madera. Arriba a la izquierda tienen una cremación actual en la India, también de internet, sacada. Y aquí tienen una foto de una reconstrucción de una pira funeraria precisamente en Pintia. Esta imagen la he escaneado de la revista, ¿no?, el anuario Bactea, aunque podía haber hecho yo la foto porque he estado allí en varias ocasiones. Bien, aquí les muestro algunos ilustres cremados. Arriba a la izquierda ven al rey Asurbanipal, el rey asirio, el cual fue cremado a su muerte junto con sus dos esposas. No estarían muy contentas, supongo. También a la derecha ven una imagen en la cual pues, se ve a Aquiles vendando a Patroclo. En la Ilíada, en 1200 a.C., pues Homero nos cuenta cómo Aquiles hizo que incineraran a Patroclo y que su alma pudiera atravesar el río Leteo, el río del olvido, haciendo una pira pues, enorme de unos 100 pies cuadrados, junto con los caballos y los perros del difunto. En esta imagen vemos una imagen muy famosa, de Aquiles vendando a Patroclo, como les decía, un kílix de figuras rojas, pues, del 500 a.C. aproximadamente. Abajo a la izquierda, Rómulo también fue cremado, y abajo a la derecha les muestro pues, una imagen típica, característica, de cómo los vikingos, ¿verdad?, se quemaban con sus barcos y pertenencias para entrar en el Valhalla purificados. Viriato, ahí tienen a su izquierda una estatua de Zamora, de la plaza de Viriato. También Julio César fue cremado. Y como último ejemplo, les pongo ahí a la derecha, el Hefestión, el consejero, más que consejero general y amigo de Alejandro Magno, a su muerte pues fue incinerado en una pira funeraria impresionante, dicen que de un estadio de helado, o sea que se acercaba a los 200 metros, con enormes riquezas que quiso que le acompañaran al otro mundo. Representaba un templo babilónico dorado de 7 pisos de altura. Hablan de la cifra de 10.000, entre 10.000 y 12.000 talentos de oro. Eso son toneladas de oro, miles de kilos de oro, que se dedicaron para esa pira. Y bueno, lo que sería, en la historia del arte lo llamarían arquitectura de la ostentación, ¿verdad?
Es un ejemplo de arte efímero, muy efímero. Y aquí les pongo la imagen de Sisigambis, perdón, sí, estaba viendo la invertida, ahí de Sisigambis, la madre del rey persa, Darío III Codomano, cuando se equivocó y se postró ante Hefestión, no ante Alejandro Magno. Se ve que Hefestión debía ser más alto, más guapo, y según la lógica persa, el mejor parecido es el que debiera ser el rey para ellos, según la lógica persa. Bueno, pues tras la cremación queda una serie de restos óseos. Aquí les muestro un par de imágenes de tumbas de Pintia, de la necrópolis de las Ruedas, y estos restos óseos trasladados a una vasija o urna cineraria, pues eran depositados en el interior de un hoyo abierto, ahí en el cementerio, y acompañaron de los ajuares personales y de ofrendas viáticas para el más allá. Ya en el año 2001 se ofrecieron los primeros resultados positivos de analíticas de residuos, ¿no?, del raspado interior de ciertas vasijas cerámicas que se habían encontrado en la necrópolis, como las que observan en la imagen, y ahí, bueno, pues había visto que había una serie de sales de tartratos. La más frecuente y la que se encuentra de forma natural en el zumo de uva es el tartrato ácido de potasio, ¿no?, que se llama el tártaro, y no me refiero al lugar mitológico del inframundo, y estos residuos, claro, relacionaban esos recipientes con el consumo de vino. Por lo tanto, estas copas, estas cráteras, se nos erigen como el documento más antiguo, ¿no?, del siglo IV a.C. del consumo de vino en el interior peninsular. En principio, bueno, pues este consumo de vino se asociaba a guerreros de alto estatus. Bien, las cremaciones normalmente pues, se realizaban en un lugar dedicado a ello, que estaba externo al cementerio, lo que se denomina, ¿verdad?, ustrina, de nombre los cenizales, como les decía antes, aunque en algunos casos se ha podido documentar cremación en la misma tumba, a pie de la tumba, lo que se denomina un bustum, y este bustum concretamente se vio para 3 enterramientos de 3 mujeres de alto estatus, aristocráticas. Además se vio que estaba acompañado de un espléndido banquete funerario y además había restos de bóvidos, de caballos, de perros, restos óseos animales. Ponemos otra imagen, la cual, bueno, pues vemos ahí el interior de una urna con los huesos cremados, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, pues, distintos elementos, fíbulas, etcétera, fragmentos de hierro oxidado. Aquí tenemos, bueno, esas tumbas que una vez que el equipo de prehistoriadores, arqueólogos, pues han analizado y han procesado, ¿no?, tumbas restituidas después de ser consolidadas en sus lugares de origen, ¿no? Aquí es de la campaña del año 2009. Bueno, una representación de estas tan hermosas, de lo que serían, bueno, pues estos banquetes. Y bien, y pasamos, quiero ir bien ligero, no cansarles, vamos a pasar a lo que es el estudio antropológico propiamente dicho, los resultados y conclusiones que hemos encontrado. ¿De acuerdo? De las 84 cremaciones que hemos analizado, nosotros, pues, cremaciones que provienen de las campañas de la 18ª a la 22ª, los años 2007, 2011, de la necrópolis de las Ruedas, pues hemos encontrado una serie de resultados. Tenemos que tener en cuenta que además de los restos óseos, la creencia en la inmortalidad pues llevó a trasladar al ámbito de ultratumba pues los elementos que en vida pues simbolizaban todo su estatus. Y por eso frecuentemente vemos unas vituallas viáticas, ¿de acuerdo?, para el más allá. Y así los ajuares depositados en las tumbas, de haberlos, pues nos ayudan y nos indican el sexo, la edad y también la posición social del cremado. Nosotros, bueno, pues hemos pretendido describir los hallazgos
caracterizar los individuos a los que pertenecieron estos restos y, bueno, pues confirmar un poco comportamientos preestablecidos. Además, aunque nos vamos a fijar en los humanos, fundamentalmente, bueno, pues también había restos de fauna, como ofrendas o como viandas. Bueno, pues aquí pueden observar 10 puntos. En primer lugar, distribución de sexos. Pues, lógicamente, la mayoría, 38, indeterminables. No podíamos determinarlo con los escasos restos cremados y fragmentados. Y, bueno, pues equilibrado, 24 mujeres, 19 hombres. 4 alofisos. Alofisos nos indica que aunque hay restos en los cuales pues podríamos ver características masculinas o femeninas, el caso es que no están claras. Eso pasa, cuando uno ve restos óseos, pues uno ve si son de hombre o de mujer, normalmente. Hay unas características evidentes, sobre todo en la pelvis, se ve muy bien. Luego en el cráneo y luego en el resto. Pero bueno, pero a veces todos lo sabemos. Hay hombres que son más gráciles, más esbeltos, más delgados, más bajos, y hay mujeres que son más robustas, más altas, más fornidas y pueden dar pues, lugar a este un poco estadio intermedio que no nos facilita, ¿no?, el determinarlo. Es curioso, yo cuando hablo con los alumnos y las alumnas, están, por ejemplo, osteología de la extremidad inferior, claro, la pelvis idónea y más frecuente, gracias a Dios, para las mujeres es la pelvis ginecoide, pelvis más ancha, más femenina. Claro, cuando algunas alumnas se quejan, claro, parece que lo que desean para que le queden bien los vaqueros es una pelvis de hombre. No, la pelvis buena es la ginecoide, es la de mujer, es la que permite partos adecuados y es la mejor, hombre, la más atractiva. Que se obsesionan y es que quieren todo lo contrario. Creo que no. Hay que ver lo bueno, lo adecuado. En segundo lugar, la edad de la muerte. Bueno, pues la mayoría eran adultos mayores de 40 años. Pero, bueno, como les muestro aquí, vimos restos de un niño de 1 año, otro de unos 5 años, otro era un individuo juvenil, 13, 20, no sabemos. Y ya, como les decía, aquí en naranja se han puesto 79 adultos, que es la mayoría. Y bueno, de esos 79 adultos, pues 17, podemos decir que eran adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, y el resto, bueno, pues ya eran adultos mayores de 40 años. 8 de ellos no hubo manera de saberlo. En tercer lugar, la calidad de la combustión. O sea, ¿qué temperaturas se adquirían esas cremaciones, esos hornos al aire libre? Bueno, pues la mayoría alcanzaban una temperatura alta. Claro, no como los hornos crematorios actuales, por supuesto, eran al aire libre, etc. Pero 77 de ellas, como les remarco aquí, tenían, pues podemos ver más de 500 grados. Claro, la temperatura a la cual se queman los huesos se ve rápidamente por el color de los huesos, ¿no?, entre otras cosas. Luego 17 eran medio intensas y solo 11 de ellas pues eran débiles, menores de 350 grados. En cuarto lugar, también analizamos lo que denominamos el análisis de la recogida. O sea, vemos de lo que hay, los huesos, la variedad de huesos que encontramos, y es muy equilibrado. 30 la recogida fue superficial, en 23 de un tipo medio y 32 de las cremaciones era una recogida buena, cuidadosa. Eso lo vemos viendo diferentes partes del cuerpo, diferentes partes óseas. En quinto lugar, y nos quedan solo 5, claro, observando los huesos tan agrietados, la mayoría, rotos, agrietados, la inmensa mayoría. Claro, viendo esas grietas transversales típicas, como les pongo aquí, uno de los huesos, todas las imágenes, por supuesto, son de las cremaciones de la necrópolis de las Ruedas, de Pintia. Estas fracturas transversales, como les pongo aquí, en este caso de diáfisis de un húmero, pues nos hablan de una cremación de huesos frescos. Es decir,
Huesos frescos es huesos con el cadáver, con la grasa, con el músculo, etc. Es distinto si se queman huesos secos, huesos aislados, huesos exentos, que si se quema un cuerpo humano de un animal con la grasa, con el músculo, etc. El aspecto, el agrietamiento en los huesos no es el mismo. A la derecha les muestro, bueno, fragmentos de parte de un cráneo, de la tumba 249. Les pongo ahí del neurocráneo. Neurocráneo es la parte posterior. Igual que hay un neurocráneo, parte posterior, abovedada, en el Homo sapiens, y tenemos la parte anterior, lo que es el esqueleto facial, el viscerocráneo. Nosotros, el Homo sapiens, tenemos muy desarrollado el neurocráneo, en cambio, somos muy chatos, unos más que otros, del esqueleto facial. ¿Se dan cuenta? Todos los demás animales siempre es más afilado. El rostro. Todo esto, más, pues, tiene mucha connotación, está relacionado, claro, con nuestro mayor desarrollo encefálico, con la encefalización. Evolutivamente, nosotros hemos ido echando neurocráneo y perdiendo viscerocráneo, cráneo facial. Además, se dan cuenta que cuando se quiere representar, ya sea en una película mala o en dibujos animados, cuando quieren poner a alguien que es más inteligente, siempre representan más cabezón, como a Piolín, por ejemplo. Y cuando quieren poner al malo de los dibujos animados, pues ¿qué ponen? Le ponen más como el lobo, el hocico, más pronunciado, ¿verdad? El neurocráneo más aplastado, etc. Bien, vamos a... Perdón, el número 6, les pongo ahí que lo más representado es el cráneo, es algo muy típico, y los huesos largos. Sí, huesos largos son los que predomina, pues uno de sus ejes, como el fémur, tibia, peroné, cúbito, radio, húmero. Bueno, pues siempre hay fragmentos. Es lo más representado de todo. Luego también, pues nos hemos fijado a ver si encontrábamos restos que nos indicaran enfermedades que hubieran padecido, lo que se denomina paleopatología. La paleopatología son enfermedades, claro, pero que me han dejado huella en los huesos. Muchas enfermedades de tejidos blandos, esas no las podemos ver. Y por lo tanto, solo lo que deja huella, paleopatología, claro, es escasa. Los huesos cremados, yo al principio, claro, me desesperaba un poco. Luego, después de años trabajando con huesos cremados, cuando alguien me enseña pues, restos óseos de alguna excavación arqueológica, claro, ya me reprimo, pero siempre digo, ¡qué gozada! ¡Qué grandes! ¡Cuántos huesos! Claro, acostumbrado a las bolsitas que me entregaba el profesor Carlos Sanz, cuando ve algo de eso, digo, uy, como qué fácil, ¿no? ¡Qué grandes! Se me queda mirando y digo, bueno, no quería parecer prepotente, pero claro, dice, qué barbaridad, qué trozo de hueso, si da gusto. Hombre o mujer, lo digo desde aquí. Claro, uno ve el cráneo, claro, es que lo digo de lejos. Porque además, por ejemplo, normalmente, cráneo masculino tiene muy desarrolladas las apófisis mastoides, unas apófisis óseas que tenemos aquí, detrás del conducto auditivo, del pabellón auditivo. Entonces, la apófisis mastoides. Bien, pues el hombre la tiene más desarrollada que la mujer. Y por eso, si uno ve un cráneo, le ponen un cráneo ahí encima de la mesa, ahí lejos, sin la mandíbula, claro, ahí apoyado, normalmente, no siempre, pero normalmente el cráneo del hombre, claro, se apoya en las mastoides, ¿no? Y luego en el maxilar, ¿no? Se quedaría apoyado. En cambio, si me coloco en un cráneo de mujer, lo normal es que haga clink, se vaya un poquito hacia atrás, porque se apoya en la escama del occipital. Eso muchas veces, pero no todas. Quiero decir, así da gusto, ya, pero anda, darle martillazos al cráneo, luego lo quemáis, lo metéis en una bolsita, por eso tiene su intríngulis, ¿verdad? Bueno, pero hemos visto alguna cosilla, como pongo aquí. Pongo una espondiloartrosis moderada torácica y otra cervical. Espondiloartrosis es artrosis espóndilo de la columna. Bueno, pues aquí tenemos dos fragmentos vertebrales y en ellos, pues, son bastante grandes para nosotros, para las cremaciones, y vemos un reborde óseo, ya sea en la vista superior, ¿no? Como si me fijo un poquito, esta vista superior oblicua, pues veo un poquito ese reborde óseo, típico de degeneración articular, de artrosis.
Claro, con la edad, es muy normal, también con determinadas actividades físicas, las articulaciones van degenerando, ¿no? Tenemos estas pequeñas excrescencias óseas, esos picos que a veces llegan a fusionar vértebras. Por eso hay gente que está pues, muy mal de la artrosis, claro, dolores articulares, como decían los compañeros, el otro día hicimos un curso con reumatólogos en la Facultad de Medicina, ¿no? Ahí viendo ecógrafos y pies, y ellos se quejaban, ellos se meten con los traumatólogos. Y cuando hacemos un curso con los traumatólogos de de artroscopias de hombro-rodilla, los traumatólogos pues, se meten con los reumatólogos. Me decían unos reumatólogos, claro, si a una persona le duele una articulación, pues el traumatólogo la ve tal y cual. Pero como el paciente diga que le duele más de 2, 3 articulaciones, enseguida nos lo envían al reumatólogo. Ya los traumatólogos dicen, uy, si le duele más de 2 o 3, esto ya no es nuestro, esto de los reumatólogos. Y se van así, se quejaban un poco en broma, pero unos con otros. Bien, pues aparte de esta espondiloartrosis, bueno, pues encontramos ahí un extremo de un metatarsiano, uno de los huesos largos del pie. Se dice largos, aunque sean pequeñitos, porque predomina uno de sus longitudes. Pues en este metatarsiano vemos ahí una excrescencia ósea, una exostosis. Bueno, esto no es normal, pues de probable etiología artrósica pongo ahí, ¿no? Etiología es causa. Saben que los médicos muchas veces utilizamos términos para que no nos entiendan. Eso como le digo yo a los alumnos. Cuando una persona dice, claro, a un paciente, dice, y estoy aquí, les estoy dando pistas. Esto es de etiología idiopática. Quiere decir que no sabemos lo que es. Etiología, causa. Idiopática, que no se sabe. Es así. Es su nombre, vamos. La hipertensión. La hipertensión, ¿cuál es la causa más frecuente? Etiología más frecuente de la hipertensión, idiopática. Porque hay gente que dice, bien, a ver, ¿cómo está usted de peso? Bien. Esto, bien, todo bien. A ver, voy a quitarle cosas al paciente. Sal, no tomo sal. Bebe, no, fuma, no, esto no. Hace deporte, sí, me muevo. No tengo vida sedentaria. Etiología idiopática. Uno ya no sabe, pues a dar fármacos que la bajen, pero no sabemos por qué. ¿De acuerdo? Vamos a ir terminando. Más cosas que hemos visto. Bien, pues aquí tuvimos suerte, un trocito de una cabeza de un húmero. Bueno, y tenemos ahí una zona lisa, ¿no? Que no tenía que ser así. Eso muchas veces uno le sirve, no sabe a lo mejor algo lo que es. Dice, esto no sé qué es, ¿no? Un paciente o algo, pero sé que no es normal. Como me sé lo normal, en anatomía por lo menos decimos, esto es lo habitual. Lo normal, ya saben que muchas veces normal es vulgar, es lo más frecuente. Pero sé que eso no tenía que estar así, eso está ahí aplastado, deformado, ¿de acuerdo? No sabemos qué medida. Claro, en otras excavaciones arqueológicas, yo recuerdo la ilusión que me hizo encontrar, pues encontré una cosa ahí en un cráneo, en un parietal, una mancha así, anaranjada, tal, ¿cuál? Digo, esto será hierro, tal. El caso es que era una punta de flecha, se ve que el pobre hombre se había llevado un flechazo ahí en la cabeza y la punta había quedado dentro. Claro, eso son cosas muy entretenidas, pero lo normal no son cosas tan llamativas. Pero bueno, ahí tenemos un molar y veo una caries. La cara oclusal es la que toma contacto con el molar de arriba o de abajo, las que chocan, ¿no? Pues ahí vemos una caries, ¿no? En una de las cremaciones. Bien, pues eso es compatible con un elevado consumo de cereales, ¿no? Como eran los vacceos. Cuando hay en las poblaciones hay más cereales, tal, se ve un incremento, ¿no? Se ve en las poblaciones coetáneas de la misma época, hay más caries. Un trocito de maxilar y encontramos ahí, pues eso, un poquito de resorción, de destrucción, ahí de separación de la zona donde van implantados los dientes. Eso es típico cuando sobrepasa unos 3 milímetros más o menos, es típico de la periodontitis. Por tanto, bueno, pues este paciente iba a decir, pues tenía una periodontitis, algo que no es nada extraño, nada raro. También ahí tenemos artrosis, esta zona escapular tenía que ser lisa. Uno de los huesos, cuando ves zonas lisas, es porque normalmente son zonas articulares, tapizadas de cartílago articular, que permiten un deslizamiento,
de los dos huesos adecuado, sin fricción excesiva, sin calor. Si algo está rugoso, malo. Ahí la articulación va a doler. Cuando uno se mueva, le va a doler dependiendo de dónde sea. Octavo punto, bueno, también aquí ponemos algunos restos animales asociados. Ya les digo que, aparte las ofrendas, etcétera, estos eran restos asociados. 3 fragmentos de lepórido. Los lepóridos son liebres y conejos. ¿No? Como el otro día me pasó con unos compañeros otorrinolaringólogos que me hablaban de unos experimentos que habían hecho, me dicen con unos roedores. Digo yo, ¿sí? ¿Cuáles? Y me dicen, con unos conejos. Y les dije, bueno, pues entonces no son roedores. Los conejos no son roedores, mucha gente lo cree. Son lepóridos, son distintos. Los roedores son ratas, ratones, bueno, hay muchos. Como les pongo aquí, sí que 2 de roedor, pero son distintos, de los de lepórido. 4 de ovicáprido, los ovicápridos son muy frecuentes, claro. Se ve que se comían sus lechacitos también en aquella época. Bueno, y aquí tenemos un fragmento de una concha, curioso, ahí tenemos un molusco, un ovicáprido, un fragmento un molar, y un trocito, eso es una tróclea, eso es típico de un metápodo, de un ovicáprido, ¿no? Ovejas, cabras, un metápodo es los huesos largos de las extremidades, de manos o pies, quiero decir, o los metacarpianos o los metatarsianos, se denominan metápodos. El penúltimo punto, pues también vimos fragmentos que estaban teñidos de algo. Aquí les muestro de la tumba 228 unos fragmentos teñidos de naranja. Bueno, pues ya podían ser posibles ajuares de hierro. Eso es muy típico, ¿verdad? Si se ve en un radio, el hueso externo del antebrazo, oye, pues a lo mejor una pulsera, ¿no?, que tenía el cadáver y que, bueno, quedó ahí, lo que fuera. Y también hemos visto huesos con teñidos de verde, pues podría ser pues, posibles ajuares con compuestos de cobre y que quedó así teñido. En 10º lugar, pues algunas muestras se procesaron con el microscopio electrónico de barrido, pero no se encontró nada relevante, ni vitrificaciones, cosas que nos pudieran sugerir temperaturas altísimas, no. Todos vimos que las temperaturas de combustión, todas bajaban de 800 grados, y bueno, pues tenían los restos, pues grietas de la combustión, acúmulos de hollín. Nada, les he puesto simplemente una muestra para que vean que también se completó el trabajo con análisis del microscopio electrónico. Bien, finalmente, aquí pues destacarles que como les pongo ahí arriba, este trabajo está enmarcado en un proyecto de investigación de I+D+I, ¿no?, de 2011 al 2013, que lleva por nombre Cosmovisión y Simbología Bacceas, nuevas perspectivas de análisis, de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Aquí tenemos al jefe, al Carlos Sanz, que está con nosotros, al director del proyecto. Aquí abajo, en un acto de egolatría, me he puesto con mis 2 compañeros, el profesor Pastor, la profesora Barbosa, ¿no?, y yo mismo, ahí en nuestro pequeño laboratorio. Estamos viendo a ver si la Facultad de Medicina nos dan más espacio, aunque cuando son decanos se vuelven demasiado políticos y ya no piensan con la cabeza. No sé con qué piensan. A ver si hay algún político y luego me riñen. Y bueno, decirles que este trabajo pues lo hemos llevado a un par de congresos. Aquí les muestro los 2 pósteres científicos. Al Congreso de Antropología Física en Bilbao, en junio del año pasado, y también lo llevamos al 12º Congreso Nacional de Paleopatología en Cuenca, en octubre del 2013. 12º, también estoy cansado de ir a los periodistas, sobre todo deportivos. Les encanta decirlo de ellos dicen 12º, que está mal también. El 12º está horrible, pero el 12º también está mal. O sea, nosotros 12º, que es lo correcto. Y espero no haberles aburrido ni cansado demasiado. Muchas gracias por su atención. Vale.